Buenas tardes. Estamos contentos, a la vez también emocionados, cuando recordamos lo que hemos cantado, que en una noche Dios se hizo carne. Tomó la forma de hombre, dejó los cielos, dejó todo lo que él tenía, descendió a la tierra para ofrecer su vida y darnos el perdón de nuestros pecados. Yo quisiera que estuviéramos reflexionando unos segundos en lo que ocurrió. Sabemos que no fue el 25 de diciembre, pero un día Dios, el Salvador, vino a este mundo. Y la razón por qué Él vino es precisamente por cada uno de nosotros. Tomar la carga del pecado, librarnos del poder del pecado para darnos vida. Y sabemos que Él lo hizo por amor. Así que le doy gracias a Dios por esta salvación tan grande que produce muchos sentimientos, emociones, gozo, un gozo que el mundo no lo puede dar. Pero hablando de cosas buenas y grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en la vida de su iglesia, quisiera dar a la familia de la iglesia de la IBE, Iglesia Bautista Esperanza, que cuando llegué a la oficina encontré esta carta. Y esta carta es prácticamente la información oficial de la conferencia Northwest, Converge Northwest, que desde el noviembre 26 ya la Iglesia Bautista Esperanza oficialmente es parte de esta conferencia. Ha sido un proceso lento, un proceso que a veces humanamente uno quiere acelerar, hacer ciertas cortes por ahí, pero qué hermoso es cuando todo se hace de acuerdo al tiempo de nuestro Dios. Amén. Así que a lo mejor toman un picture ahí. Esto es historia de la iglesia IBE, Iglesia Bautista Esperanza, y esto va a quedar para nuestras futuras generaciones. Sigamos orando, hermanos, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce nuestro deseo de alcanzar más personas para Él. Personas que viven en confusión, en oscuridad espiritual y necesitan la luz del Evangelio. Y el Señor está levantando este ministerio, esta iglesia, para que sea ese instrumento que lleve la luz. Así que le doy gracias a Dios también por el ministerio de alabanza. Estoy profundamente agradecido por todo este tiempo, por todo este año, por todos estos años en los cuales nuestros hermanos y hermanas han venido sirviendo al Señor. No es fácil, como pastor les digo, no es fácil. Le doy gracias a Dios por la vida de Jenny, del hermano Frank, Isel, Andre, Alex, Carlita y otros más también, hermanos también que nos ayudan con la transmisión, el sonido. Estamos contentos, hermanos, porque en esta iglesia, comenzando desde el pastor, ninguno recibe un sueldo. Todos servimos al Señor por amor. Así que
Vamos a continuar y terminamos hoy con esta serie de sermones sobre Navidad. Ya Liana mencionó, hoy día nos toca Navidad es amor, Navidad es amor. Y hay un versículo que yo creo que todos lo conocemos, es un versículo muy conocido por muchas personas, aún por personas que no son hijos de Dios o creyentes. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Y si hay un versículo, hermanos, que resume la Navidad, es precisamente este. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y la Navidad es Dios diciendo te amo y lo demuestro entregando a mi único Hijo. Eso es Navidad. Y en estos sermones que hemos estudiado, hemos visto que la Navidad es esperanza, es paz y es gozo. Esperanza porque Dios cumple sus promesas en Cristo. Paz porque en Jesús somos reconciliados con Dios y descansamos en sus cuidados. Gozo porque ha nacido un Salvador que nos rescata del poder del pecado. Pero ¿sabes qué? En el fondo de todas estas realidades vemos un fundamento. Vemos que estas realidades tienen una raíz y esa raíz es precisamente el amor de Dios. Sin el amor de Dios no habría esperanza verdadera. Solo promesas que no habría ni una diferencia de esas promesas que nos hacen los políticos. Sin el amor de Dios no habría paz con Él ni paz en nuestros corazones. Sin el amor de Dios no habría gozo duradero, solo momentos pasajeros, solo alegría. No habría ni una diferencia con lo que este mundo nos da, momentos de alegría, ¿verdad? Vivimos en una cultura, en una sociedad que habla mucho del amor, pero lo describe y lo define de diferentes maneras, muy distintas a lo que la Biblia nos habla. Para algunos el amor es solo emoción, para otros el amor es tolerancia absoluta. Me amas, pero me amas de la manera como yo quiero que sea ser amado, ¿verdad? Tolerancia absoluta. Para otros es puro romanticismo el amor. Sin embargo, la Biblia nos presenta un amor que es santo. El carácter de nuestro Dios, 3 veces santo. Un amor de sacrificio. Muchas personas dicen, si Dios existe y es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Has escuchado esto? Te lo han dicho. La Biblia, mi hermano, no responde con una teoría fría, sino con un hecho histórico, con algo que es real, algo que ha sido registrado en la historia. Dios no se quedó mirando desde lejos, no se quedó mirando desde las nubes, desde el cielo, sino que nuestro Dios entró en nuestro dolor, en la persona de nuestro Señor Jesús. Así que la Navidad es la respuesta encarnada al problema del sufrimiento. El Dios que ama viene a compartir su condición, pero sobre todo a cargar por nuestro pecado. Así que en esta tarde vamos a reflexionar en 3 principios espirituales, mis hermanos, que nos van a ayudar a mirar que el amor de Dios es precisamente la fuente de nuestra esperanza, de nuestra paz y de nuestro gozo. Y el primer principio espiritual es que Navidad es amor que desciende. En otras palabras, Navidad es la iniciativa de Dios, es Dios siempre tratando de alcanzar al pecador. Cuando pensamos en amor, muchas veces
lo imaginamos como algo que nosotros producimos, ¿verdad? Yo decidí amar, yo me acerqué a Dios, yo busqué a Dios. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. La historia de la Navidad no es la historia del hombre que sube hacia Dios, sino de Dios descendiendo hacia el hombre. El verdadero amor comienza, la palabra de Dios nos dice, en nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo al mundo. El amor bíblico comienza en Dios, no en nosotros. No es que nosotros fuimos a buscar a Dios, sino que Él vino a encontrarnos. Amén. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de nuestro Señor, de nuestro Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios eterno, infinito, el Dios santo, se hizo hombre. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él decidió, hermanos, amarnos. Aquí podemos ver lo que hemos venido estudiando semanas atrás. Hace 3 semanas dijimos que Navidad es esperanza. Y Navidad es esperanza porque Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Pues bien, la pregunta lógica sería: ¿por qué Dios hizo promesas? ¿Por qué hizo promesas? ¿Por qué se comprometió con un pueblo duro de corazón? ¿Por qué anunció a un Mesías desde Génesis, desde el primer libro hasta Malaquías? Y la respuesta es: por amor, ¿verdad? Así que la esperanza que tenemos no nace de nuestro mérito, sino del amor, el amor soberano de un Dios que decidió buscarnos, que decidió acercarse a nosotros. Muchas religiones presentan un camino ascendente. El ser humano trata de elevarse hacia lo divino mediante prácticas espirituales, esfuerzos, obras, méritos. Pero ¿sabes qué? La Navidad proclama lo contrario. El camino es descendente. El Dios Santo desciende hacia nosotros. El ser humano no sube a Él. Él baja a nosotros. ¿Y sabes qué? Lo hace por amor. Así que imagínate a un niño perdido en una ciudad grande, quizás en Nueva York. Este niño no sabe volver a casa. No sabe, por último, usar un mapa probablemente no tiene un mapa, no tiene GPS, no tiene recursos. Entonces la pregunta es: ¿qué hace un padre que ama a este niño? Por supuesto, él no se va a quedar en casa, ¿verdad? El padre sale a buscarlo, sale a preguntar, recorre todas las calles hasta encontrar a su hijo. Eso es lo que un padre que ama hace. Podemos ver que el movimiento del amor es desde el padre hacia el hijo, no al revés. Así es el amor de Dios, mi hermano, en Navidad. Nosotros éramos ese niño perdido, incapaz de encontrar el camino de regreso a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Dios el Padre tomó la iniciativa, envió a su Hijo y vino a buscarnos donde tú y yo estábamos, inmersos en el pecado, en la oscuridad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. El apóstol nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué hermoso!
¿verdad? La iniciativa la tuvo nuestro Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, viviendo en la esclavitud del pecado, dice, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Podemos ver aquí, mis hermanos, que estos versos nos hablan de que el amor de Dios es primero. Él es el iniciador. Él es el Dios soberano. Él es el que se acerca. No podemos entender la Navidad sin reconocer nuestra incapacidad, mis hermanos, de salvarnos. Amén. Si pudiéramos llegar a Dios solos, Él no habría necesitado enviar a su Hijo. El amor de Dios no es respuesta a nuestra bondad, sino a nuestra necesidad. El apóstol nos dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y esta verdad sostiene nuestra esperanza, mi hermano. Si Dios tomó la iniciativa cuando estábamos perdidos, imagínate, ¿cómo no seguirá Él obrando en nuestras vidas ahora que somos sus hijos? Si cuando éramos pecadores, si cuando tú y yo vivíamos en la inmundicia del pecado, Él fue fiel. Él tuvo amor por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Él nos va a cuidar, nos va a bendecir, nos va a guiar. Amén. Así que el amor de Dios, mi hermano, se hace visible al enviar a su Hijo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué vino exactamente? ¿Solo para enseñarnos a ser buenos? ¿Solo para dar un buen ejemplo? La Escritura, mi hermano, es clara. La Biblia nos dice que el pesebre donde Él nació está conectado a la cruz. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que es Navidad es amor que se entrega, un amor de sacrificio. El pesebre, mi hermano, apunta a la cruz, apunta al Calvario, apunta a ese lugar donde ese niño, ya hecho hombre, entregó su vida por amor, por nosotros. A muchos les gusta la imagen del pesebre. Muchas personas buscan precisamente un pesebre ahí para tomarse fotos, un bebé, una escena bonita, tierna, las luces, los animalitos. Pero el amor de Dios no se queda en una postal bonita, mi hermano, en una foto ahí. El verdadero amor no es solo esa cercanía. El verdadero amor no solamente son promesas y palabras. El verdadero amor es entrega. Y la Navidad no solo nos muestra que Dios vino, sino que Dios vino para dar su vida en sacrificio. Juan capítulo 3, versículo 16 continúa diciendo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verbo clave aquí, en este versículo, es ha dado, ha entregado, dar. Dios no solo envió a su Hijo a nacer a este mundo, mi hermano, sino que Él lo envía a entregarse, y a entregarse, dice, hasta la misma muerte por nosotros. El pesebre es tierno, pero ese pesebre ya contenía, mi hermano, la sombra de la cruz. El niño envuelto en pañales sería el hombre envuelto en una sábana de sepultura. El anuncio de paz en la tierra viene a través de la sangre de la cruz. Y aquí podemos ver, mi hermano, lo que hemos venido hablando las últimas semanas. Hace 2 semanas dijimos que Navidad es paz.
Paz con Dios, paz en el corazón y paz como misión, dijimos. Ahora la pregunta lógica es: ¿de dónde viene esa paz con Dios? Y esa paz con Dios viene de que el Padre entregó al Hijo para llevar en la cruz la culpa de nuestro pecado. Ahí se origina. Sin el amor que se entrega no hay paz con Dios. Solo hay una relación rota. La semana pasada, si ustedes recordarán, dijimos que Navidad es gozo porque ha nacido un Salvador. Ese gozo tiene sentido porque el niño que nace es el Cordero de Dios que muere y dice la palabra de Dios que resucita. Está a la diestra de Dios Padre. Y como mencionó Liana al inicio, Él está en nosotros, entre nosotros. Su presencia nos acompaña. La salvación que nos llena de gozo es fruto del amor que se entrega, mi hermano. Es el amor de Dios lo que convierte la cruz, un instrumento de tortura, en la mayor fuente de gozo para nosotros los creyentes, porque ahí se aseguró nuestra salvación. Como dije al inicio, el mundo quiere un Dios que ame sin juzgar. El mundo quiere a un Dios que acepte sin hablar del pecado, que abrace sin hablar del arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? El amor que este libro, la Biblia, nos habla, es tan santo que no puede ignorar, mi hermano, el pecado, no puede ignorar el mal. Por eso Cristo vino a cargar con nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, dice, y envió y entregó a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados, para redimirnos, para comprarnos. Y nos compró con su sangre preciosa. Si bien es cierto, la salvación es a través de la fe. La salvación no es a través de obras buenas. La salvación no nos cuesta a nosotros, pero costó la vida del Mesías, del Hijo de Dios, ¿verdad? Así que piensa, mi hermano, en un rescatista que entra en un edificio que se está quemando, está lleno de llamas, y este hombre entra para rescatar a alguien. Este rescatista podría quedarse afuera y estar gritando y dar instrucciones: ¡hey, mira! Corre por este lado, corre por el de acá, mira la puerta, mira la ventana. Pero el verdadero amor, mi hermano, se arriesga y entra. El verdadero amor se expone al fuego y muchas veces sale herido para que el otro salga vivo, ileso. Ese es el verdadero amor. ¿Sabes qué? Cristo es el rescatista perfecto. No se quedó ahí en las nubes, en el cielo, a la distancia, diciendo: cambien, mejoren, suban hasta aquí. Él no hizo eso. Lo que hemos venido leyendo a través de la palabra de Dios es que dice: Él descendió, entró en el incendio, en el fuego de nuestro pecado, y en la cruz recibió a sí mismo el fuego del juicio para que nosotros pudiéramos salir libres. Qué hermoso. Eso es amor. Eso es amor de sacrificio. Eso es amor de entrega. Él lo hizo por nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el rescatista perfecto y lo hizo por amor.
Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice, y andad en amor como también Cristo, dice, nos amó y se entregó y se dio a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso. Aquí podemos ver, mis hermanos, que estos dos versículos conectan la venida de Cristo con su entrega de sacrificio. ¿Sabías tú que Navidad y la cruz, Navidad y la cruz van unidas? Van de la mano. No podemos separar la Navidad de la cruz, de la Pascua. Celebrar el nacimiento de Jesús sin recordar su muerte y su resurrección es dejar el mensaje a medias, mi hermano. Ese no es el mensaje completo del Evangelio. El verdadero amor siempre cuesta algo. El amor de Dios nos costó la sangre de su Hijo, su sacrificio, la muerte en la cruz. A veces temo que hemos llegado un poquito insensibles cuando hablamos de la muerte de la cruz y realmente no entendemos lo que significa la muerte de la cruz. La muerte de la cruz fue quizás o es una de las muertes más horrorosas que hombre pueda experimentar. Y Él lo hizo. Él sabía. Pero lo hizo por amor a nosotros, a ti y a mí. Amén. Cuando dudamos, mi hermano, del amor de Dios por causa de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, tenemos problemas en el trabajo, problemas, se acerca ya la renta, no tengo el dinero, y comenzamos a dudar, o tengo problemas con el hijo, con la hija, con el jefe, con el compañero de trabajo, con la esposa ahí, con el esposo. Cuando estemos dudando, mi hermano, del amor de Dios en esas circunstancias, debemos de mirar el pesebre a la luz de la cruz. Y ahí en ese lugar Dios dijo, de una vez y para siempre, te amo. Del pesebre a la cruz. Ahí nuestro Dios demostró su amor por todos nosotros. Ahí también encontramos paz para nuestra conciencia y gozo, para nuestro corazón. Nuestro pecado ha sido perdonado, nuestra deuda, mi hermano, ha sido pagada. Y no es cualquier deuda, no es cualquier deuda. La deuda que tú y yo es imposible de pagarla, ¿verdad? Solo la sangre del Señor. No con piedras preciosas, nos dice el apóstol, ni con cosas que nosotros podríamos usar para pagarla, sino con la sangre de nuestro Señor. Ahora, si la Navidad, mi hermano, revela un amor que desciende y un amor que se entrega, quiero decirte lo siguiente, que ese amor no nos deja iguales, nos hace diferentes. Quien recibe al Señor Jesús, quien cree en Él, es transformado, es cambiado. El día de ayer tuvimos una reunión muy hermosa con nuestros hermanos, los varones. Tuvimos la oportunidad de escuchar un testimonio de nuestro hermano Brian y nos contó cómo el Señor está obrando en la vida de su padre. Hermoso, ¿verdad? Aquel que recibe a Cristo no queda igual. Y esto nos lleva, mi hermano, al tercer principio espiritual, y es: Navidad es amor que transforma. Navidad, mi hermano, nos da una nueva vida, una nueva familia. El amor verdadero no solo dice te acepto como estás, sino que nos dice lo siguiente:
te amo tanto que no puedo dejarte de la misma manera. El amor de Dios en Navidad no es solo un abrazo emocional. El amor de Dios es el poder, es la fuerza del Espíritu Santo que nos regenera, que nos adopta y nos hace nuevas criaturas. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Puedes imaginar, miserables pecadores, ahora hijos de Dios. El amor de Dios en Cristo no solo nos perdona, sino que nos adopta, nos hace parte de su familia, la familia de Dios. Es por eso que tú y yo somos hermanos, hermanas en Cristo. ¿Verdad? Qué hermoso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y lo voy a hacer con bastante, ¿cómo se dice esto? Insight, con bastante prudencia. A veces, cuando deberíamos de estar en la familia, no lo hacemos. Estamos en otros lugares. Porque estamos prefiriendo a otras familias en lugar de la familia de Dios. Tú y yo, mi hermano, ahora tenemos una nueva condición. Somos hermanos. Deberíamos de tener ese deseo de vernos. ¿Verdad? Si en nuestra humanidad, ¿cómo deseamos ver al hermano o a la hermana? ¿Cuánto más ahora que somos hijos de Dios, hermanos de esta familia? Y muchas veces, en lugar de estar aquí, estamos por otro lugar. Es el deseo de mi corazón que este mensaje pueda ayudarnos a entender quiénes somos nosotros y dónde es que nosotros debemos de estar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice: el que no deja a padre, a madre, a hijo, a hija, por mí, no es digno de ser mi discípulo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. La evidencia de haber recibido ese amor es que comenzamos a amar, a preferirnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado de la manera como hemos venido hablando hasta aquí, dice, debemos también nosotros amarnos, dice, los unos a los otros. Tú y yo, aquí, la iglesia, con el mismo amor de Dios. No de palabras, no solamente de cercanía, sino de hechos, de entrega, sacrificio, ¿verdad? La Navidad, mi hermano, crea una nueva comunidad definida por el amor de sacrificio, la iglesia. Y aquí podemos ver cómo este amor transforma todo lo que hemos predicado, mi hermano, en estas 3 semanas. Ese amor nos da esperanza. Ahora somos hijos de Dios y sabemos que Él completará la obra que Él empezó en nosotros, ¿verdad? Amén. No caminamos hacia la oscuridad, sino hacia una gloria segura en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese amor nos da paz. Si Dios nos adoptó como hijos, podemos, escúcheme bien, somos hijos de Dios. Podemos descansar en su cuidado soberano. Aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Cuántos tienen animalitos, pets? Un perrito, un gatito en casa. ¿Qué tal dependencia que ellos tienen de sus dueños, verdad? Nosotros, si ellos, los animalitos, dependen y confían en nosotros, ¿cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, somos llamados a confiar,
a depender de nuestro Dios. Y sabes que la diferencia es bien abismal. Para los animalitos, nosotros somos seres humanos. En el caso de nosotros, nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, el Dios de amor. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos estar seguros que Él cuidará de nosotros? Ese amor nos lleva, mi hermano, de gozo. Ya no vivimos como huérfanos espirituales, sino como hijos amados, seguros en los brazos del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? El gozo que produce esta gran verdad de que tú y yo hemos sido salvos. ¿A cuántos de nosotros les gustaría que estuviéramos proyectando su pasado antes de conocer al Señor? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que estuviéramos proyectando los pensamientos que tenemos ahora o que hemos tenido? Pues de todas esas cosas Él nos perdonó. Y eso produce gozo, mi hermano. No hay noticia más grande en la vida, chico, que esto. El saber que hemos sido perdonados. La palabra de Dios nos dice que Él ha tirado nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, dice, a lo más profundo del mar, y que nunca más, mi hermano, va a traerlos a nosotros. Ese gozo, eso produce gozo, mi hermano. Ese es el gozo del cristiano. Piensa en un niño adoptado que viene de una historia quizás de abandono, rechazo y dolor. Y este niño con esta historia llega a una casa donde al principio quizás no confía en las personas, en la nueva familia, no sabe quizás este niño cómo recibir ese cariño. Vive a la defensiva, rechazando. Pero con el tiempo, al experimentar día tras día el amor fiel de esa familia, su forma de pensar y de reaccionar comienzan a cambiar, ¿verdad? Ya no se comporta como huérfano, sino como un hijo de esa familia. Así, mi hermano, obra el amor de Dios en nosotros. Tú y yo venimos marcados por el pecado, por la culpa, por el temor. Pero cuando recibimos a Cristo y somos adoptados por el Padre, poco a poco, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos enseña a vivir como hijos amados, y eso transforma nuestras vidas y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Amén. Es la obra de Dios, de su Espíritu, obrando en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué hermoso. Este es uno de los versículos favoritos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso. De modo. La Navidad, mi hermano, es el amor que transforma. No nos deja igual. Somos nuevas criaturas. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis quejas, pleitos los unos con los otros. ¿Qué dice? Si tuviereis amor los unos con los otros. Y estos versículos muestran que el amor de Dios en Cristo, mi hermano, produce una nueva identidad y una nueva forma de vida entre nosotros, ¿verdad? Una nueva comunidad.
El amor de Dios nos transforma personalmente como individuos. El amor de Dios cambia nuestras prioridades. Si su palabra nos dice, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, pues voy a estar aquí. Dios es mi prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia es mi prioridad. No el trabajo, no la escuela, no las relaciones, no el deporte, no el juego. Es Dios. Cambia nuestras prioridades. Cambia nuestros afectos, nuestra manera de ver a las personas. Somos más pacientes. Nos relacionamos con el mismo amor de nuestro Dios, de la manera como Él nos ama. Amén. El amor de Dios nos transforma también como familia, como iglesia. La iglesia, mi hermano, debería ser una familia donde se experimente el amor de Cristo. Una comunidad donde la esperanza se sostiene unos a otros, donde la paz se refleja en reconciliación y en perdón, y donde el gozo brota de saber que Cristo, nuestro Señor, está en medio de su pueblo. Amén. El amor que celebramos en Navidad debe verse, mi hermano, de la manera como tratamos a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo. Y qué mejor manera de tratar a las personas que mostrarle a través de nuestras vidas el amor de nuestro Dios, de nuestro Padre. Demostrarle a través de nuestras vidas el mensaje de salvación. Que ellos puedan tener también la oportunidad de encontrar el amor de Dios, como tú y yo lo hicimos. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, ahí donde estás, vamos a examinar nuestros corazones. Navidad es Dios diciendo al mundo y a ti personalmente, mi amigo, mi hermano, te amo y te lo he demostrado entregando a mi Hijo. En estas 3 semanas hemos dicho que Navidad es esperanza, que Navidad es paz, que Navidad es gozo. Y hoy decimos que Navidad es amor. Y todo esto se resume, mi amigo, mi hermano, en una sola persona. Y esa persona es Jesucristo el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Mi amigo, mi amiga que nos visitas, la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo vas a responder a ese amor? El amor de Dios. ¿Con indiferencia? ¿Como si fuera una tradición más? ¿O vas a responder con fe, con arrepentimiento, recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, como esa fuente de esperanza, paz y gozo? Si el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón esta tarde a través de este mensaje, quiero decirte lo siguiente. El Señor, nuestro Dios, te está llamando esta tarde. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor,
estado buscando ese amor por muchos lugares, de diferentes maneras, y no he podido encontrarlo. Pero ahora sé que tú me amas. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, sálvame? ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano. Y para ti, mi hermano, mi hermana, Navidad es un llamado a volver al centro. Contemplar el amor de Dios en Cristo hasta que ablande nuestros corazones. Que nos pueda liberar del orgullo, que sane nuestras heridas, nuestro pasado, y que nos mueva a amar como Él nos ha amado. ¿Por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti. Si el pecado te ha lastimado, si el pecado, mi hermano, mi hermana, te ha convertido en lugar de un hijo, como un miembro de la familia, te ha convertido como este niño que describimos, tratando de defenderse y quizás reaccionando mal. ¿Por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti, mi hermano, mi hermana. Dile: Señor, perdóname. Sana mi herida. Sana mi amargura. Levanta tu mano. Que en esta Navidad como iglesia, mi hermano, podamos decir: nuestra esperanza está en Dios que nos amó. Nuestra paz descansa en el Hijo que se entregó por nosotros. Nuestro gozo se encuentra en el Salvador que ha venido y está con nosotros y que un día volverá. Él vendrá por su iglesia. Y que todo esto sea evidente porque vivimos y servimos y amamos los unos a los otros a la luz de esta gran verdad. Navidad es amor, porque Navidad es Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.